Saludamos a todos los que nos puedan estar escuchando y compartiendo este tiempo donde la Iglesia Cristiana Evangélica en Derqui tiene este tiempo y a través de este medio para tener el mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. En tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de oscuridad moral, espiritual y económicamente. Tiempos muy complicados, donde nada ni nadie podrá darle solución ni paz al alma atribulada, solamente el Señor Jesucristo. Por eso es necesario y es tiempo de que la gente busque a Dios, las personas, el ser humano, la humanidad busque a Dios. Y quiero compartirle en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, un versículo, en la gran predicación, en el gran discurso que Pedro tuvo después de haber hecho un gran milagro de sanar a un lisiado. Da un gran discurso a todos los que estaban asombrados y venían a escuchar y ver las maravillas que estaban haciendo los apóstoles, y en este caso Pedro y Juan. Y dice el versículo 19 del capítulo 3, así que viene hablando, viene enseñando, viene diciéndoles qué habían hecho ellos, el pueblo, la nación de Israel, sus hermanos en cuanto a la ciudadanía, qué habían hecho con Jesús, llamado el Cristo, el Hijo de Dios. Y les viene contando lo que ellos habían hecho y les dice, mientras viene diciendo cómo le rechazaron y cómo le condenaron y lo colgaron y dejaron que lo colgaran en la cruz y echarle la culpa a los romanos o a los mismos sacerdotes o al mismo pueblo de Israel que permitió todo esto. Pero él estaba muriendo por nuestros pecados. Y entonces él estaba contando a toda esta gente el mal que habían hecho, el dolor que habían causado y la muerte injusta que habían provocado. Y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren, dos cosas que podemos ver en primer lugar: arrepentirse y convertirse. Ahora, para entender esto, tenemos que entender que Pedro les estaba diciendo que habían rechazado a Jesucristo, que habían buscado una excusa para culparle, de blasfemo, porque él había dicho y había venido de parte de Dios, era el enviado de Dios, era el Mesías que se había manifestado en carne para venir y a buscar, a salvar y salvar a los que se habían perdido. Pero en primer lugar, vino a los suyos, a su pueblo, a su nación, vino a sus raíces, vino a su pueblo escogido que a través de los siglos él escogió y se manifestó y guió toda la historia hasta llegar el tiempo prefijado por Dios y manifestarse para venir a cargar el pecado de todos y mostrar su misericordia, su gracia, su amor para salvar en primer lugar a su pueblo, que era a través de quien él se tenía que manifestar y tenía y quería salvar a todas las demás naciones, como fue la promesa dada a Abraham, que le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y estaba hablando no solo de Israel, sino que estaba hablando de todas las familias, de todos los pueblos, lengua y nación, que pudieran conocer a Jesús como el Salvador
el que vino a salvarnos de nuestra condenación. Entonces vemos el tiempo que estaban viviendo. Ya el Señor había muerto, había resucitado, ya había nacido la iglesia y la promesa de la presencia del Espíritu Santo estaba en todos aquellos que habían creído, especialmente, pero en todos los que habían creído, pero los apóstoles, en quien fue dada la promesa y el poder, pero también en todos los que habían creído en el Señor Jesús y esperaban, y estaban esperando la esperanza y la promesa bendita de que el Espíritu Santo iba a llegar a ellos y le iba a dar poder, iba a permanecer en ellos para salvarlos, para ser propiedad de Dios, pero también para darle poder y testificar del amor de Dios y predicar. Y así es como Pedro predica y se convierten como 3.000 en aquella oportunidad. Y ellos hablaban con poder en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando todo el pueblo de Israel vienen a ver esto que había acontecido, este terremoto que habían sentido, estas maravillas y estos milagros que estaban haciendo, esta gente simple, sencilla, o como dice la Biblia, del vulgo, venían y estaban predicando de Cristo. Entonces toda la multitud vinieron y escucharon el discurso que Pedro les dijo, que desde Abraham, de Isaac, de Jacob, a todos ellos les fue dada la promesa, pero ellos habían desobedecido, se habían rebelado, habían desechado los mandamientos, no habían prestado atención a las promesas de su advenimiento que iban a ser en Belén, en la ciudad de David, iban a ser un salvador, un libertador, y no un libertador que los salvara de la opresión de los imperios. En este caso era el imperio romano. Anteriormente los medo-persas, los asirios, los babilónicos sufrieron un montón de circunstancias por haber desobedecido a Dios. Y ellos escucharon de boca de Pedro cómo habían rechazado a Jesucristo, cómo ellos mataron al autor de la vida, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él es el que creó todas las cosas. En el principio de toda la creación, Él creó todas las cosas. Y Él dijo que se iba a manifestar para redimir a la humanidad que creyera en Él, porque desde que entró el pecado, entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y todos somos pecadores, todos, unos más, otros menos, pero todos somos pecadores. Pero Israel, que tenía el privilegio de ser el pueblo escogido, Israel que tenía el privilegio de tener la palabra de Dios misma a través de los mandamientos y de la manifestación del poder de Dios, liberándolos, cuidándolos en el desierto, libertándolos, pero también haciéndolos reflexionar a través de persecuciones, opresiones, esclavitudes que tuvieron por haber desobedecido a Dios y no haber creído en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Esta gente dijo, le hemos quitado la vida a aquel que nos vino a salvar. Y Pedro les explica y les dice cómo les rechazaron, cómo tuvieron que generar con los sumos sacerdotes y todos los religiosos y los fariseos y los saduceos, todos generaron entre gallos y medianoches un juicio totalmente injusto para condenar al autor de la vida, para condenar al Salvador, porque no creyeron en el Señor Jesucristo. Pero ahora el pueblo estaba reunido viendo las maravillas, y entonces Pedro le dice, ese que ustedes condenaron y clavaron en la cruz, Él fue quien nos prometió salvación, Él fue quien nos dio la promesa y nos dio el poder
para que crean en Él. Y Él les da la oportunidad para que crean de todo corazón y se arrepientan de todos sus pecados. Entonces el pueblo, cuando entienden y se dan cuenta el pecado y el grave error que habían cometido, dijeron, ¿y ahora qué haremos? Entonces Pedro les dice, así que habiendo el Señor dado oportunidades, ahora el Señor que murió y resucitó y un día vendrá a buscarnos, quiere que todas las personas se arrepientan. Así que dice, arrepentíos. ¿Y qué es arrepentirse? Es cambiar totalmente, un cambio total, cambiar totalmente de modo de dónde nos dirigimos. Es percibir que algo estábamos enfocados de mala manera. Es tener una opinión totalmente distinta, tener un propósito diferente. Esto es lo que Pedro les explicaba, Pedro y Juan les explicaban. Esto es lo que el mundo está viviendo hasta el día de hoy, porque otra vez hasta el día de hoy se predica de un Salvador que la gente tiene en poco, que la gente olvida, que el Señor un día va a venir y nos va a juzgar. Y todas las cosas que suceden, el dolor, la angustia, las guerras, las peleas, las rebeldías, la condenación que pesa sobre toda la humanidad y las consecuencias que está trayendo no solo al aire, a la naturaleza, a la tierra misma, a los ríos, a los mares, pero a los seres humanos. Con todas estas cosas que vienen como pestes, como hambre, como necesidades, como desastres económicos, guerras, pestilencias y tantas cosas que están sucediendo porque la gente se olvidó de Dios, no quiere creer en Dios y Satanás los tiene cegados para que no crean en Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que el Señor mandó, que predicásemos el Evangelio como lo hizo Pedro en aquel día. Entonces, como Pedro dijo en aquel día, hoy volvemos a repetir a toda la gente que nos escucha. Estamos como estamos porque nos hemos alejado de Dios. No tenemos en cuenta a Dios. Hemos menospreciado a Dios. Y muchos hasta se burlan de Dios. Y ni siquiera quieren cambiar su vida. Pero Jesucristo, por medio de su Evangelio, nos está diciendo, arrepentíos. Arrepentíos, cambien de opinión, cambien de forma hacia dónde se dirigen, den vuelta y vuélvanse a Dios. Busquen a Dios mientras haya tiempo, porque queda poco tiempo para una humanidad que un día va a sufrir el juicio y el castigo por haber despreciado a un Salvador tan grande. Por eso, ante tantas malas noticias económicas, sociales, morales, espirituales, humanas, climáticas y de todo tipo de situación, el Señor nos dice que hay una buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Es el Evangelio. Eso es el Evangelio, la buena nueva de salvación. Que cuando todos están condenados, cuando todo está perdido, cuando todo va a terminar mal y va a terminar en una condenación eterna en el infierno, Él dice, prediquen el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y no quiere que ninguno se pierda, pero Él pide algo, que se arrepientan de sus malos caminos, que dejen sus malos caminos y se vuelvan a Dios y tengan una mente distinta, cambien su manera de pensar, su manera de vivir. La Biblia nos enseña en muchos pasajes de la Biblia que el mundo está malgastando su tiempo en cosas que no van a llenar nunca ni su corazón ni su alma,
ni todo lo que puedan llegar a tener va a alcanzar para salvar el alma fundamentalmente. Pero Dios dice, como dijo Pedro, arrepentidos, cambien, un giro total, un cambio total. Pero dice arrepentidos y convertidos. Y esta palabra convertido tiene dos sentidos. Una, volverse de los malos caminos, volverse de la esclavitud que los lleva a la perdición, volverse de todas las pasiones y de toda una mala manera de vivir. Dice la Biblia que por naturaleza somos hijos de ira, hijos de desobediencia, y hacemos la voluntad de nuestro padre que es Satanás. Eso es lo que la palabra de Dios cuando dice convertidos está queriendo decir, que se conviertan, que se vuelvan de esos malos caminos. Por eso el Señor dijo al profeta Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Volveos a Jehová, porque vuestros pecados nos han separado y nos condena eternamente. Y la gente se ha olvidado y no quiere entender de que Jesucristo vino un día, pero para hacer una obra una vez y para siempre, cargando el pecado de todos nosotros y llevándolo en la cruz. Como antes era el inocente cordero que representaba a Jesucristo, que era sacrificado para cubrir los pecados de las personas, de la familia, de los individuos. Jesucristo vino como el Cordero de Dios, pero es necesario que las personas crean que Jesucristo vino para buscarnos y salvarnos y librarnos de la condenación eterna. Por eso es necesario que se arrepienta, desde el más chico hasta que tenga entendimiento, hasta el más grande. Y no importa la cantidad de pecados, Dios perdona hasta al más vil de los pecadores. Y al que se cree justo también necesita buscar a Dios y que se arrepienta y que se convierta. En primer lugar dijimos volverse de los malos caminos y volverse hacia, eso es convertirse, volverse de y volverse hacia. ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el camino que lleva a la salvación. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, no solo física, sino espiritual, es decir, separación eterna de Dios. Así que hay que arrepentirse, hay que convertirse, volverse, dar un giro completo y volverse y buscar a Dios, mirar a Dios. En tercer lugar, para que sean borrados vuestros pecados. Miren, la única manera que nuestros pecados puedan ser borrados es a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia, borra todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades. Es lo que dice 1 Juan 1, 8 y 9, es lo que dice el Salmo 32 y muchos pasajes de las Escrituras nos dicen que la sangre tiene el poder para quitar los pecados. ¿A quiénes? A los que se arrepienten y se convierten porque se vuelven a Dios. Y en cuarto lugar dice, para que vengan de la presencia de Dios y del Señor, como quieran llamarlo, tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de alivio, tiempo de consuelo, tiempo de salvación, tiempo de paz para un alma sufrida, lastimada, dolorida, condenada por culpa del pecado, de la maldad del hombre, del olvido del hombre, de la falta de fe y de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Quiere que tus pecados sean borrados? ¿Quieren que vengas tiempo de alivio para tu alma, para tener la esperanza bendita de que un día aquellos que fueron borrados los pecados podremos entrar a la patria celestial
Y eso nos dará esperanza, eso dará consuelo a nuestra alma, que pase lo que pase en este mundo, que como alguna vez dijimos, va por un camino ancho, lleno de todo tipo de placeres y de diversiones, pero lleva a la guerra, a la perdición y a la condenación eterna. Y muy pocos quieren venir al Salvador, a Jesucristo, para que le traiga paz y refrigerio espiritual al alma y seguridad de que si nuestros pecados han sido borrados estaremos en la gloria celestial. ¿Por qué la gente no quiere venir a Dios? ¿Por qué la gente no quiere venir a Jesús? Porque la gente vive en tinieblas y ama el pecado, y ama la maldad, y ama las malas obras, y ama la corrupción, y aman el darle rienda suelta a todos sus deleites, y no tienen tiempo de buscar a Dios. Y sus pecados les van a condenar eternamente. Y el Señor, como hace más de 2000 años, les dice, hoy, mientras haya tiempo, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque es la única manera que la sangre de Cristo nos limpie de todos nuestros pecados. Y que de la misma presencia del Señor, que va a morar en el corazón, va a habitar en el alma, en el corazón de las personas que le reciben, van a encontrar refrigerio, van a encontrar alivio, van a encontrar paz y seguridad de que la presencia y el poder del Señor estará con nosotros y nos dará paz y nos dará bendición y salvación y vida eterna. ¿Quieres creer en el Señor Jesús? Recíbele, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete de tus malos caminos que te condujeron a perder tu vida, a perder tu familia, a perder tus hijos, a perder el gozo, la paz de hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Y qué ve desde los cielos Dios? Que todos se corrompieron, cada uno se apartó por su camino. Y cada uno vive su vida alejado de Dios. Pero dice más el profeta, más Dios cargó en él, en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. E invita a todos que crean en él. Por eso son salvos todos aquellos que le reciben, que creen en él, que se convierten de sus malos caminos y siguen a Jesús. Y tratan de vivir una vida amándole y siguiendo a Jesús. Recibe a Cristo, pídele perdón, que Él entre en tu vida y salvará tu vida, salvará tu hogar, salvará tu familia, restaurará todo lo que el pecado, la maldad y el haber vivido lejos de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios te ha sucedido. Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito bueno de bendición para ti, pero si crees de todo corazón, recíbele y serás salvo. Y un día, cuando el Señor nos venga a buscar, que falta muy poco, porque queda poco tiempo a este mundo, le queda poco tiempo y se cumple la palabra de Dios, Él va a venir a buscarnos. Y siempre hacemos esta pregunta que la hace la misma Escritura. ¿Por qué cuando nos presentemos delante de Dios, Dios te tenga que dejar entrar al cielo? No va a preguntarte qué te pasó, todas las cosas que hiciste. Él va a preguntarte, ¿has recibido a Cristo? Si recibiste a Cristo, todos tus pecados, toda tu vieja historia, todo tu pasado, todas tus iniquidades, todas tus maldades, todos tus engaños y mentiras habrán sido perdonados. Y Él te dejará entrar, porque tienes a Cristo en el corazón. Si así no fuera, el lugar será el tormento eterno por no haber creído en este mensaje de salvación y de amor. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados
y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Recibe a Cristo y tendrás el alivio y la paz de tu alma para toda la eternidad. Dios te bendiga, Dios bendiga esta palabra, y cualquier inquietud, llámanos, mándanos un mensaje, comunícate con nosotros y te ayudaremos a través de las Escrituras a encontrar el camino hacia Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén.